Qué rico una noche más aquí con ustedes. Esta tarde estaba hablando con un amigo pastor de Santa Marta, perdón, en la mañana, muy temprano en la mañana, y le estaba casi que dándole un informe de todo lo que estamos viviendo aquí. Y yo le decía a él que ustedes son una iglesia preciosa. Amén. Usted tiene que estar convencido de eso. A veces nos damos cuenta y damos por sentado que estoy en la iglesia y nos acostumbramos, nos acostumbramos a que esta es nuestra iglesia y vamos perdiendo ese sentido de admiración y de agradecimiento por la bella congregación que Dios nos ha dado. Algunas veces cuando viajo por otros lugares y por otras ciudades, añoro estar aquí. Ustedes son bien lindos. De verdad, no se lo estoy diciendo como frase de cajón. Es de verdad. Ustedes son una iglesia muy, muy hermosa. Ustedes producen amor. Así que no se olvide de eso, no se acostumbre. Cada vez que usted venga a este lugar, venga con expectativa. Amén. Si usted puede, póngase la mejor ropa cuando venga para esta casa. Véngase con la mejor colonia o el perfume que usted tenga, porque usted viene a encontrarse con la mejor gente que usted pueda tener a su lado, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Ame su congregación. Amén, amén, gloria a Dios. Así que créaselo, usted es muy, muy apreciado y muy amado. Yo no sé por qué tenía que decir eso, pero aquí hay alguien que necesitaba escuchar eso. Gloria a Dios. Estos han sido días bien lindos. Desde el lunes han sido días en los cuales no hemos tenido como de costumbre un taller, un seminario o una enseñanza cíclica, no. Esta ha sido una semana de ver la grandiosa y maravillosa gracia de Dios manifestada de forma diferente cada día. Los 2 primeros días hablamos acerca de la voz de Dios, de por qué escuchamos la voz de Dios, por qué Dios habla y cómo Dios habla. Ayer fue una noche gloriosa. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron anoche aquí? Gracias a Dios no fueron muchos, pero los pocos que no vinieron, les tengo una noticia: se perdieron de un tiempo espectacular. Amén. Pero esta noche yo sé que Dios tiene guardado algo todavía mucho mejor, porque así es el Señor. Él siempre va en aumento, no va en disminución, Él va aumentando. Y hoy yo quiero hablar acerca, a propósito de esta semana de santificación. Dios me ha dado una palabra que tiene que ver con la vida del cristiano. La enseñanza tiene este título: mi vida es definida a la luz de Jesucristo. Dígale que está a su lado: tu vida y la mía se definen a la luz de Jesucristo. Tu vida no puede ser definida a la luz de ningún otro modelo que no sea Jesucristo si tú dices que eres cristiano. Hay una porción de la palabra que quiero que leamos, que está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Cuántos saben que Jesucristo viene pronto? Usted sabe que las señales cada día se están dando más fuertes, que están ratificando que la venida de Cristo es inminente y es más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos. Yo creo que esta generación es la generación que va a recibir a Jesús. Y es que las señales, los signos que estamos viendo nos están ratificando que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a la gloria de Dios. Lea lo que dice ahí Primera de Timoteo 3:15. Dice de la siguiente manera:
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Diga, la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Yo no entendía qué era un baluarte hasta que una vez pude ir y visitar la ciudad de Cartagena en Colombia. Le llaman la ciudad amurallada, la ciudad vieja de Cartagena. Y entonces un amigo me dijo, ven, vamos al baluarte. Y yo dije, ¿qué será el baluarte? Y el baluarte es una sección de los muros que tienen un grosor bien fuerte, pero bien ancho y sólido. Y es donde pegaban los cañonazos de los corsarios que querían venir y ultrajar la ciudad de Cartagena. Y ese día esta palabra se me hizo revelación, porque aquí dice que nosotros necesitamos aprender cómo vivir, cómo conducirnos, cómo alinear nuestra vida diaria, porque tiene una razón. Primero que todo, dice aquí que somos casa de Dios. Diga, casa de Dios. Sabía que la casa de Dios no son estos muros ni estas columnas. Este es un recinto donde se reúne la casa de Dios. ¿Está conmigo? Pastor, usted me está enredando, porque yo siempre pensaba y decía, vamos a la casa de Dios, ese himno, ese canto que sacó Montero, Danilo. Y ahora usted me dice que no, que esta no es la casa de Dios, que la casa de Dios somos nosotros. Pues sí, usted y yo somos casa de Dios. Somos tabernáculo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es un edificio que no fue construido ni con manos ni con diseño de hombres. Fuimos edificados por la misma mano de Dios. Y Él nos creó con un propósito primario, y es habitar en nosotros para que nuestra relación con Él sea bien cercana. Qué lindo esto. Recuerde que apenas estoy en la introducción de la enseñanza de hoy. Dice aquí que aparte de que somos la casa de Dios, dice que somos una iglesia del Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto, por lo tanto somos una iglesia, diga, viva. Una iglesia que constantemente está produciendo y transmitiendo vida en los valles de los huesos muertos. ¿Sabía que usted tiene el poder de Dios para hablarle vida a la región donde haya muerte? ¿Sabía eso? O sea, donde usted vaya, la muerte tiene que retroceder, porque usted lleva algo que se llama vida de Cristo. Wow. ¿Por qué me miran así? Emociónese. Usted es portador de lo más sagrado que puede existir en el universo entero. La vida de Dios mora en su vida. Qué lindo esto. Pero no solo eso, dice aquí que somos columnas y somos defensa, baluartes de la verdad que es Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo puedo entender mejor esto? Porque este versículo tiene una enseñanza bastante práctica. Pero si usted no tiene el concepto claro, para usted va a ser bastante difícil poner en práctica lo que esta palabra nos quiere enseñar. Primero que todo, una vez más, Jesucristo viene pronto. Por eso dice ahí, para que si tardo. Créame que esta palabra la escribe el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que él va a venir. Pero yo hago una teología al mirarla
y puedo interpretar y puedo imaginar a Jesucristo mismo diciéndonos a nosotros, su iglesia: iglesia, si me demoro un poquito en llegar, por favor, sepan cómo deben conducirse, mientras que Él vuelve por segunda vez. ¿Está conmigo? Ahora, pastor, si Jesús es la vida misma y es la fuente de vida para todo aquel que venga a Él, ¿cómo es que la vida de Jesús puede venir a mí? Porque usted me acaba de decir, pastor, que yo soy portador de vida en lugares de muerte. Recuerda que ayer leíamos el Salmo 23 y decía que aunque yo pase por el valle de sombra de muerte. Mire cómo dice el versículo, dice aunque yo pase, no dice aunque me mude a vivir. Algunos cristianos se mudaron a vivir al valle de sombra de muerte, pero usted no tiene que estar viviendo allí. Usted es un peregrino por el valle de sombra de muerte y tiene un propósito: hablar vida donde vea muerte. Amén. No tema enfrentarse a situaciones difíciles, porque usted es portador de el nombre de Jesús, que está por encima de cualquier circunstancia difícil. Haga uso del poder de vida que hay en su vida, porque Jesús es fuente, es la única fuente verdadera de la vida que el mundo necesita. Entonces, si la vida de Cristo está en mí, entonces eso es lo que yo voy a dar. Dígale que está a su lado: si la vida de Cristo está en mí, es lo único que voy a dar. Porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Qué lindo esto, ¿verdad? En la conducta cristiana, lo que debe primar es la vida de Cristo. Diga: la vida de Cristo. A manera de recorderis, no estoy seguro si fue el lunes o el martes, pero yo le dije a la iglesia algo que es verdad. El objetivo de todo cristiano debe ser la vida de Cristo y no la prosperidad. Hoy encuentro todavía tendencias a manera cristiana de que se predica que el objetivo de la vida del cristiano es la prosperidad. ¿Y cuánto daño ha hecho esto a la iglesia de Jesús? La vida de la iglesia está fundamentada en un solo objetivo, y es la vida de Cristo. Si usted vive para Cristo, inevitablemente usted va a ser próspero. ¿Me está escuchando? Pero viva para Cristo. Pero si usted cambia la vida de Cristo y quiere ser próspero, usted se desvía y pierde la vida de Cristo y pierde todo. Porque raíz de todos los males es el amor a las riquezas, al dinero. Mi amada iglesia, procuremos pues la vida de Cristo en todo lo que hagamos. Amén. 5 cosas quiere Jesús que yo sepa acerca de la vida de Él. Diga: 5 cosas. Pastor, yo necesito saber entonces qué constituye la vida de Cristo en mí para yo saber qué doy. Primera cosa, primera manera, primer ingrediente de la vida de Cristo que usted y yo necesitamos reconocer. Primero que todo, lo primero que la vida de Dios te dio en Cristo Jesús fue la sangre de Cristo. Tienes que reconocer que tú eres portador de la sangre de Jesús. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice aquí: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi amado, mi amada, ustedes y yo necesitamos reconocer que somos muy valiosos, no por nosotros mismos, no por el apellido Arango Restrepo que yo llevo, porque algunos todavía hoy viven del abolengo. No, que mi apellido sí es español. No, que voy a averiguar el escudo de armas de mi apellido porque yo soy mejor que tú, porque yo vengo de la zona norte de España y tú tan solo vienes. Qué basura esa. En el cristiano no hay eso. En el cristiano no hay abolengos. Nosotros fuimos comprados con una sangre valiosa y toda, suma y poderosa, que es la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, todos somos iguales a los ojos de Dios. ¿Me está escuchando? Aquí no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Aquí no hay chino, japonés, ecuatoriano, colombiano. Aquí todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos la sangre poderosa de Cristo que nos da todo el poder para ser sanados, redimidos, restaurados, santificados. Amén. Yo recuerdo hace años, pastoreábamos una iglesia en la ciudad de Barranquilla. Y Dios nos dio la visión de crear grupos discipulares que se reunían una hora antes de cada servicio. Y yo tenía una discipuladora, una maestra de la palabra, pero era una tremenda mujer de Dios. Y ella era trabajadora doméstica. Ella trabajaba en la casa de uno de los millonarios de Barranquilla. Y esta mujer llegaba los domingos con la palabra preparada para enseñar la palabra. Y en esos días, una mujer que era gerente regional del Banco Sudameris para el norte de Colombia, recibió al Señor y se convirtió en la iglesia. Y ella llegó por recomendación de quien la evangelizó y la presentó un domingo a las 7 de la mañana para que tomara discipulado antes del servicio de las 9. Porque nuestra iglesia tenía 2 celebraciones, el sábado en la tarde y 5 el domingo todo el día. Era una congregación bastante numerosa. Y bueno, la señora llegó, se me presentó. Mire, yo soy fulanita de tal, de tal, de tal. Su apellido bien remarcado. Y yo, hombre, mucho gusto, ¿cómo le va? No, me dijeron que vengo a discipularme. Yo, claro, ¿cómo no vea? Siga ese grupo, por favor. Ella fue y se sentó, sacó su pluma fuente de oro, su libreta y empezó a tomar nota. Pero al final se me acerca muy educadamente, muy prudente. Me dice, pastor, si me regala un minuto. Le dije, claro. Me dice, ay, pastor, yo quisiera que usted me cambiara de grupo de discipulado. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre? Mire, yo soy fulanita de tal, esposa de tal, y soy la gerente regional y yo no puedo estar en un grupo de una mucama. Y yo la miré y me dio risa. Y con una sonrisa muy amorosa le dije, no hay ningún problema. Yo te voy a poner en otro grupo. Pasaron 3 semanas y ella vino donde mí, muy avergonzada. Y me dijo, pastor, yo quisiera pedirle perdón. Le dije, ¿por qué? Me dijo, pastor, porque yo cometí un error grave. ¿Y qué pasa? Me dice, usted me dio la mejor discipuladora hace 3 semanas. Y por causa de mi orgullo, me tuve que ir con esta mujer que no soporto, pastor. Y ahora que le cuento a las otras personas que he conocido en la iglesia, me dicen, pero bobita, si tenías la mejor. Pastor, usted me pudiera devolver para ese grupo. Le dije, claro. ¿Sabe qué? Dios tiene maneras de quebrantar tu vida. Dios tiene maneras de quebrantar tu discipulado. Dios tiene maneras de quebrantar tu ego. Dios tiene maneras de quebrantar todo eso que tú traes del mundo, todo ese bagaje de arrogancia y de ego personal. Y las maneras como Dios lo hace son
fuera del entendimiento humano. Tiempo después, esta señora gerente, todo lo que ella necesitaba, siempre iba y oraba con su discipuladora. Sus colegas de banco veían llegar a esta señora en uniforme de mucama, de doméstica, a la gerencia regional. Y se levantaba la gerente por encima del que estuviera: por favor, fulanita, siga. Y la gente decía: pero ¿qué pasa? Porque el mundo no entiende. Y ella decía con gran honor: les presento a mi madre espiritual. Y todo el mundo era: wow. ¿Sabe qué causó esto? Que un gran sector de gerencia y de un poco de gente de los clubes más finos de Barranquilla llegaran a la iglesia, porque no podían entender qué había pasado con esta señora. ¿Sabe? Eso es lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te eleva a lugares que tú nunca imaginaste. Amado, denle ese aplauso al Señor. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Dice la Biblia aquí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno, diga digno, eres de tomar el libro. Mira, la sangre de Cristo te da dignidad que el mundo no te da. Pero tú tienes que creerlo y reconocerlo. Si Cristo está en ti, tú adquieres una dignidad como la del Cordero sin mancha. Dice aquí esta palabra: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste, redimiste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Mis amados, mis amadas, en Cristo Jesús no hay diferencia, ni de abolengo, ni de raza, ni de país, ni de color de piel. Yo no sé qué te haya dado a ti el mundo, que de pronto te causó que tuvieras una baja estima personal. Pero en Cristo Jesús todos somos iguales. En Cristo Jesús todos somos hijos e hijas de Dios, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades. Yo no me cansaré de predicar y decirle a la iglesia que tú y yo tenemos todas las oportunidades a nuestra disposición en Cristo Jesús. Si tú no lo estás disfrutando, no es culpa de Dios ni de la iglesia. Es que tú necesitas renovar, diga renovar, el entendimiento. De eso voy a hablar a continuación. Dice aquí que una vez que nos compró con su sangre, mira lo que dice esa lectura: y los has hecho, diga hecho, un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán, diga reinaré, dígalo reinaré, reinaré en la tierra, no dice en el cielo. Este versículo es poderoso, porque dice reinarán sobre la tierra. Si tú no estás reinando, mi amado, mi amada, pregúntate qué no estás haciendo, que no has entrado a reinar en la tierra todavía. Porque Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y después más adelante dice: y el reino de Dios está entre vosotros. Diga, aquí está el reino. Si Jesucristo está en mí, yo soy poseedor del reino de Dios. Por lo tanto, yo puedo vivir en el reino de Dios. Yo puedo disfrutar de todas las preseas y las posesiones del reino. Pero si no lo estás disfrutando, te hace falta algo que ahorita voy a decirte. Porque lo segundo que nosotros necesitamos, dígale al que está a su lado, es la palabra de Dios. Cuando yo quiero alinear mi conducta mientras que Cristo viene por segunda vez, no solo necesito reconocer que el valor, la dignidad de la sangre del Cordero sin mancha me ha superado, me ha llevado a lugares altos,
Por la sangre yo soy precioso. Y si no, mire, usted es precioso también, créaselo. No diga, no deje que nadie lo ponga por debajo, porque Cristo nos dio nueva vida. Créamelo. A mí nadie me puede venir a ponerme por debajo. Cuando me quieren decir, es que usted está viejo, le digo, pero les contesto, pero usted no se imagina. Quisiera ver uno de 18 con estos ánimos. Háganme fila que a todos los atiendo. Porque es que Cristo te da fuerzas como de búfalo. Hace como 10 años alguien me dijo, hermano, ya usted pasó los 40, usted ya no sirve para nada. Yo lo miré y dije, pobrecito, no sabe lo que se está perdiendo. Porque en Cristo, dígale que está a su lado, apenas estamos empezando. Lo mejor está por venir. Aleluya. Por la sangre de Cristo has sido renovado y por lo tanto eres aceptable, eres agradable al trono de Dios. Anoche hablamos de eso. Anoche hablamos de la ofrenda agradable. La ofrenda agradable al hombre no le gusta, pero a Dios sí. Y es la sangre. El sacrificio cruento de la cruz te hizo agradable a ti y a mí. Ahora hablemos de lo segundo que nos alinea para vivir y conducirnos como santos en luz. Y es la palabra de Dios. La sangre del Cordero me hizo aceptable, pero la palabra de Dios me renueva y me transforma. Amén. ¿Sabe? Por la sangre del Cordero no solo yo recibí perdón de mis pecados, sino que ahora estoy capacitado, diga capacitado, para ser libre del pecado. Porque una cosa es que seas perdonado, pero otra cosa es que camines libre del pecado. Yo recuerdo hace ya unos 27 años, cuando tuve mi encuentro personal con Jesús. Yo era un hombre promiscuo, era un hombre maldiciente, decía muchas palabras feas, era un hombre irascible, bien, pero bien belicoso, era un hombre, aparte de eso, violento, desagradable, con adicciones bien feas. Y una noche, el 13 de julio de 1988, Cristo vino a mi vida. Y al otro día, ¿qué se imaginan que pasó? Todavía yo era vegetariano, me fumaba toda la hierba que encontraba. Y yo encontré que yo decía, pero si anoche hice profesión de fe, ¿por qué tengo ganas de fumar otra vez? Aló. Y todavía tenía ganas de mirar pornografía. Ay, él dijo esa palabra. Sí, sí, tranquilo, es normal. Tenía ataduras. Había sido perdonado, ¿sí o no? Pero estaba atado. Tenía ataduras al pecado. No era libre del pecado. Y allí empezó en mi vida una lucha interna. Una lucha de frustración. Porque yo decía, pero Señor, si tú viniste a mí, ¿por qué todavía siento esto? Y entonces hubo alguien muy sabio que me dijo, porque yo dije, no, pues entonces ¿para qué me hice cristiano? Yo pensé que uno hacía la profesión de fe y así, ¡uf! Ya. No iba a volver a fumar, no iba a volver a sentir nada. Y ahora yo era santo, todo lindo, con alas de ángeles, y yo podía levitar. No, no es así. Yo pensaba que por decir, Dios le bendiga, uy, ya no voy a fumar más, ¿no? Yo decía, gloria a Dios, y miraba a ver qué pasaba, no pasaba nada. Decía, en el nombre de Jesús, no pasaba nada. Seguía con los mismos deseos. Mi carne antes se revolcó más. Entonces vino alguien muy sabio y me dijo, Jorge, mira, toma el Evangelio de Juan y léelo.
y no leas nada más sino eso. Y busca 4 palabras en el Evangelio de Juan: amor, Padre, creer y vida. Y van ustedes a saber que empezó a suceder un cambio interno. ¿Por qué? Porque yo era un hombre poco amoroso. Yo era un hombre muy poco amoroso, porque fui formado en unas normas muy machistas. Por ejemplo, a mí me enseñaron que los hombres no lloran, porque mi mamá, cuando me daba con la tabla de la cama, no se ría, es verdad. Doña Anita, la mamá del monito de ojos verdes, daba duro. Y entonces cuando yo lloraba me decía: los hombres no lloran, no lloren. Y tenía que aguantarme el varillazo sin llorar. Esto lo están grabando. Ay, Dios mío, cuando ella lo vea me va a dar un cocotazo, pues la estoy denunciando. Pero era la única manera que yo entendiese, creo yo, ¿no? Amados, yo fui criado en una manera bastante ortodoxa, latina, machista, que los hombres no pueden darse un beso en la mejilla con el papá porque no, que un poco de bobadas y estupideces. Y eso me llevó a que cuando estaba comenzando con Cristo, entendí en el Evangelio de Juan que Dios es amor. Y usted no se imagina, comencé a llorar y mi vida empezó a cambiar. Parecía una loca llorando, por todo lloraba. Me hablaban y yo no entendía por qué lloraba. Pero era que yo no había llorado durante 26 años. ¿Me hago entender? Después descubro que el Evangelio de Juan es el libro de la Biblia donde más veces se menciona la palabra Padre. Mi relación con mi padre terrenal era pésima. Pésima. Entonces, la idea de Dios Padre para mí tenía un filtro que se llamaba Jorge de Jesús, mi papá. Yo decía: no, Dios no puede ser así. Yo prefiero tener a Dios, pero no a Dios Padre. Y en ese evangelio yo empecé a descubrir que yo tenía un padre que me amaba. ¡Wow! Después descubrí que ese evangelio hablaba de algo que se llama creencia, creer, la fe. Yo era un hombre desconfiado. Si a mí alguien me miraba dos veces, yo le decía: ¿qué hubo? ¿Le debo plata o qué? ¿O dormimos juntos? Porque yo no creía ni en lo que me comía. ¿Me hago entender? Pero el Evangelio de San Juan me enseñó a romper las ataduras de la desconfianza y empecé a creer primeramente en Dios, en su palabra y en la gente. ¡Wow! Usted está recibiendo lo que le estoy dando. Yo fui perdonado, pero mi vida seguía atada. Hasta que comencé a leer la palabra de Dios, la comencé a meditar y la comencé a digerir. Era algo fenomenal, amados. Algo que no tiene nombre. Yo no sé cómo describirlo, pero es real. Cuando tú realmente metes la palabra, tú sientes que Dios empieza a romper ataduras dentro de ti. Hay un versículo que a mí se me volvió y quiero buscarlo para leérselos. Ese versículo se hizo para mí como la consigna de mi vida diaria. Yo no sé si les he contado, si usted lo sabe, pero mis primeros 7 años de cristiandad no fueron en una iglesia ni en una denominación. Mis primeros 7 años de cristiandad fueron en una celda de máxima seguridad, en una penitenciaría de Estados Unidos. Yo les había contado eso. Algo les había mencionado, ¿verdad? Cuando tú estás en una penitenciaría, tú no tienes oportunidad de vivir jugando a la religión, porque allí es un mundo pequeño. Y cuando tú dices: yo soy cristiano, todo el mundo te mira y te siguen todo el día a ver si tú sí eres cristiano.
Porque si tú eres una farsa, te la montan y te provocan a pelea, y te provocan a fumar, y te provocan con homosexuales, y te provocan todo el día. Porque ellos dicen, ese va a caer. Pero cuando tú vives para Cristo y el cambio se da, entonces todo el mundo te respeta. ¿Me hago entender? Allí no hay chance de gloria a Dios, aleluya, aquí y en la casa vivir de cualquier manera, porque te la montan. Yo conocí teólogos en el penal que en el día hablaban de la Biblia, hermano, y te daban una cátedra de Biblia, y por la noche se afeitaban las piernitas y se ponían cucos. ¿Cómo le llaman aquí? Panties. Y tenían novio. Aló. Eran una burla para el evangelio. Usted me está